¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en Las Cartas sobre la Mesa, un programa semanal de Infogati que por más de 4 años está acompañando semana a semana para poder entregarle antecedentes, información, datos, análisis y usted tenga una perspectiva distinta para poder conversar en su casa. Así es, porque la democracia se construye desde el diálogo y ese diálogo empieza en el entorno familiar de las amistades y comienza justamente a fortalecerse lo que es una ciudadanía que sea activa, responsable y por supuesto informada. En esta oportunidad empezamos nuestro programa con nuestro panelista estable, al senador Kenneth Pugh, el senador que es de la región de Valparaíso, que le da el ancho a Chile, que no me cansaré de decirlo porque esto va de Rapa Nui hasta, digamos, a los Andes, pasando por San Felipe. Así que, Kenneth, un agrado saludarte nuevamente. Igualmente, Guillermo, un saludo a todos los espectadores, todos los televidentes y toda la gente que nos sigue. Es increíble la cantidad de llamados que he tenido en los lugares más alejados y apartados de Chile. Y esa es la conectividad. Hoy en día somos capaces de llegar incluso por fibra óptica a lugares rurales en que antes esto no existía. Así es, y empezamos contigo en esta oportunidad, Kenneth, porque hay varias cosas que son interesantes. Tú has sido un promotor, sin lugar a dudas, muy relevante e importante en lo que es transformar a Valparaíso en la plataforma hub de lo que es la conectividad y todo lo que es la conectividad digital de Chile. Digamos que hacer de Valparaíso la capital digital en un país que el próximo octubre empieza a aplicar la ley de transformación digital del Estado, lo cual va a llevar también, va a tener un impacto en el sector privado. Pero aparte de eso, digamos, tú también lograste otra cosa con el apoyo, obviamente, de más senadores, pero yo sé que tú fuiste el promotor, ¿ya?, de lo que es el mes de la ciberseguridad, que es un tema que te encanta, que lo has promovido, ¿ya?, y que parece prácticamente, digamos, que si yo a una persona que lo lleva en cada conversación que tiene, lo coloca y no deja de tener razón porque todo lo que es digital y asociado a eso la protección de lo digital, que es la ciberseguridad, en definitiva pasan a ser elementos que nos van a acompañar por muchos años. Bueno, sí, efectivamente, el tema digital ha tomado una importancia trascendental. La pandemia nos dejó confinados, tuvimos que depender de Internet y por primera vez todo el mundo empezó a funcionar por Internet. Entonces, este proceso de transformación digital que se llama, no es un proceso tecnológico, es un tema humano, es un cambio cultural. Es lo primero que tenemos que entender. La famosa cuarta revolución industrial o digital que se habla ahora, no es otra cosa que entender las tecnologías y usarlas. Pero viene ahí el problema, si tú solamente haces el uso de ella y no te preocupas de resguardar todas las cosas, la seguridad propia de ella, vas a entrar en un problema. Es como entrar, no sé, en una jungla sin saber que hay animales que te pueden comer, sin que hay barrancos que te puedes caer, ríos tormentosos que te pueden llevar. O sea, tenemos que conocer este nuevo territorio digital y para eso hay que explorarlo, investigarlo y también prepararse uno para poder hacerlo. Las regiones necesitamos de Internet porque estamos desconectadas de Santiago. Entonces también el poder llegar con fibra óptica a los lugares más remotos, el tener comunicaciones inalámbricas 5G, ya que se está hablando de alta velocidad, es esencial. Por eso quise que mi primera ley fuera, cuando ingresé al Parlamento, una que hablara de cambio cultural. Y el principal cambio cultural es cómo abordar el ciberespacio. Si tenemos que definir el ciberespacio, este es un ecosistema, en la naturaleza estamos llenos de ecosistemas, pero esos son desde la creación de la Tierra. Este es el primer ecosistema creado por el hombre o la mujer, la humanidad, y es totalmente artificial y se basa en conexiones digitales de alta velocidad que recorren los océanos. Y yo digo esto porque los cables de fibra óptica submarina es el lugar donde está la mayor cantidad de data. Toda esa data, todos estos cables van por el hemisferio norte. Entonces ya ahí hay algo que nos dice que el hemisferio norte está más desarrollado que nosotros. Chile entonces tiene una oportunidad extraordinaria y estos cables de fibra óptica, que es la entrada al ciberespacio, entran y salen por Valparaíso. Por eso, Guillermo, yo digo, Valparaíso no solo es el puerto principal, es el puerto de datos de Chile y queremos generar en la región, con una nueva estrategia regional de conocimiento e innovación, este énfasis, un polo de desarrollo de tecnologías digitales seguras e instalar un Instituto Nacional de Ciberseguridad y así todos los meses de octubre, que es cuando se realiza este mes de ciberseguridad, poder llevar a cada vez más personas, más conocimiento y hacer ejercicios nacionales. Ojalá tener competencias que se puedan realizar tal como están las liguillas de fútbol, la Copa América, con los equipos de alto rendimiento para saber quiénes son los mejores y premiarlos, Guillermo. Ya, a ver, tú has dicho una cantidad de cosas que no son menores, pero vayamos a tratar un poco por partes. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de que los militares tienen que estar metidos ahí, que es un tema de la defensa, es un tema de, no sé, pues de relaciones exteriores.
es un tema de bienes nacionales porque tiene que cuidar algo. ¿Quién se hace cargo de la ciberseguridad en un Estado? Mira, es tan complejo porque atraviesa todo. ¿Ya? Primero, para ir desde afuera hacia adentro, en los sistemas de defensa de los países están las fronteras. Está la frontera terrestre y para eso, bueno, está el ejército, los tanques. Está la frontera marítima y está la marina con todos sus barcos. Está la frontera aérea y está la Fuerza Aérea con sus aviones. El problema es que la frontera en el ciberespacio no existe. Entonces, al no haber frontera, aquí mismo podemos tener amenazas de actores estatales, Corea del Norte, por ejemplo, que es muy agresivo, o organizaciones criminales internacionales metidos en nuestro territorio digital. Y te digo aquí mismo porque en el Wi-Fi están presentes estas amenazas, o sea, en las comunicaciones inalámbricas en el país. Y ya eso complica la visión de la seguridad. ¿Quién tiene que estar? Tienen que estar todos. Lo primero, tienen que estar los ciudadanos. Fíjate que las personas somos la primera y la última línea de defensa. Por eso con la OEA, trabajando con todos los parlamentarios de la región, sacamos adelante los 10 principios rectores de la ciberseguridad para ciudadanos. Porque nosotros tenemos que entender el ciberespacio y somos los primeros llamados a cuidar. Después, ¿quiénes tienen que actuar? Las policías. Y una de ellas, la más especializada, la Policía de Investigaciones, que tiene las brigadas de cibercrimen, pero que queremos que también tenga capacidad para hacer investigación avanzada en cibercrimen. No solo reaccionar al delito, sino que anticiparse y saber qué es lo próximo que va a venir. Y lo próximo que va a venir es tecnológico, o sea, necesitamos conocimiento tecnológico para enfrentar. Esa brecha es gigantesca y tenemos que suplirla. Y finalmente, una orgánica nacional de coordinación, porque todos nuestros sectores más críticos, que llamamos la infraestructura crítica, los servicios básicos, por ejemplo, el agua, el gas, la luz, el transporte, los aviones, tienen que ser custodiados, no solo físicamente, con las barreras perimetrales, las vigilancias, sino que también digitalmente, porque si se meten adentro te pueden, por ejemplo, hacer chocar 2 aviones. Eso sería una tragedia y produciría una cantidad de muertes gigantesca. Y esos ataques lo puede hacer incluso una persona. Y aquí nos vemos una nueva disyuntiva cuando hablamos de los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, ya no son actores estatales ahora puede ser una persona que pueda generar una disrupción gigantesca de los sistemas. Todas estas películas que nos presentan, estas extrañas ficciones, bueno, yo quiero decirles que la realidad supera la ficción y pueden ocurrir cosas mucho más graves. Por eso me he preocupado que este tema esté visible, porque como es digital, pareciera que no existiera, pero tenemos tal dependencia de los sistemas digitales que tenemos que estar todos comprometidos. Las Fuerzas Armadas, también tienen que estar las Fuerzas Armadas, porque lo último que un país tiene que ser capaz de lograr es determinar la atribución. ¿Quién está detrás del ataque? ¿Es un joven estudiante universitario? ¿Es una banda criminal? ¿Es un actor estatal? ¿Es quién? Para poder responder. Y la respuesta no necesariamente es un ciberataque de vuelta. Puede ser algo que comprometa a tal nivel al país que sea una respuesta militar completa. Eso Estados Unidos lo tiene declarado en su política internacional del ciberespacio. El que se mete en mi territorio, afecta mi infraestructura, espere no una respuesta simétrica, sino que una respuesta frontal y completa. Chile no tiene todavía una política internacional para el ciberespacio, somos neutrales, tenemos neutralidad de la red y neutralidad tecnológica, pero tenemos que tener una actitud y tenemos que tener una capacidad para determinar quién nos ataca. Esa atribución es lo que se quiere lograr con una nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad que sea capaz de coordinar y saber qué es lo que le está pasando al país, Guillermo. Por eso, respuesta compleja tiene que tener muchos elementos y somos todos partícipes porque esto no lo resuelve ni una organización, ni el Estado, ni los privados, ni siquiera un país solo. Necesitamos colaborar internacionalmente para enfrentar estas amenazas. Ya, esta agencia, digamos que yo entiendo que, digamos, ¿qué nivel tiene esta agencia? Porque da la impresión que el Estado tradicional que conocemos se está quedando atrás en términos de su orgánica para hacer frente a esta necesidad de coordinación intersectorial o interagencial, como se señala como en el mundo anglosajón, y se crea esta estructura de agencia, porque tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia, tenemos esta otra agencia, y una agencia de investigación, innovación y desarrollo. ¿Dónde se ubica este tipo de agencia? Y la segunda pregunta, ¿hay un proyecto ya para poder crearla? Mira, primero entender que el concepto de agencia está pensado para un cierto grado de autonomía, con una autoridad que sea elegida, ojalá por alta dirección pública, y que pueda trascender a un gobierno turno. Ese sería el concepto ideal de una agencia, porque le da un sello especial, técnico, bien definido. Dentro de todas las reformas estamos proponiendo una nueva agencia de protección de datos personales. Y este es un tema no menor,
porque de ahí comienza la ciberseguridad, protegiendo la información que es la más sensible y aquella que es personal, porque es propiedad privada. Fíjate que todos tenemos la propiedad, los datos son nuestros y los entregamos para que alguien los cuide. Esa agencia queremos que sea autónoma total y así incluso preverlo en la Constitución. Después vienen los mecanismos técnicos para dictar normas y verificar los cumplimientos de normas. Y aquí es donde aparece una necesidad imperiosa en el Estado de Chile de especializar las funciones de los ministerios. Tenemos muchos ministerios, pero hay varios ministerios que se pueden reunir en uno. Por ejemplo, un ministerio político que tiene un nombre muy antiguo. Cuando partieron los ministerios habían solo dos, interior y exterior. O sea, el que se preocupaba todo lo del país y el que veía todo lo de afuera. Que hoy es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y seguimos con un ministerio del interior que tiene dos elementos, el político, pero también la seguridad pública. Eso hay que separarlo. Tenemos que entonces tener un ministerio político especializado y que tome otros ministerios chicos, el Secretaría General de la Presidencia, el Secretaría General de Gobierno, y hacer un solo ministerio político que sea capaz de conducir políticamente al país y buscar soluciones políticas. Las crisis sociales no se enfrentan con más policías, se enfrentan con soluciones políticas. Un Ministerio de Seguridad, entonces, especializado interagencial. Y el interagencial significa que se necesita cumplir dos condiciones, que sea integral, que el problema se resuelva completo, y que sea interoperable. Y esa palabra, interoperabilidad, es la clave del éxito de los gobiernos digitales. Si no existe interoperabilidad, es imposible conducir operaciones que están basadas en sistemas en red. Vamos a seguir con los papeles, las planillas de cálculo, el PDF, la cola de espera gigantesca. O sea, aquí no es un tema de digitalizar el gobierno para tener más papeles certificados en PDF, es digitalizarlo para tener transacciones validadas y que respeten la protección de los datos personales, que tengan protección de infraestructura crítica de la información. Una de estas agencias, porque son varias, la Agencia Nacional de Inteligencia, por ejemplo, va a ser la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Que se espera que sea un organismo técnico. Hay un borrador de proyecto de ley que se está trabajando para ser ingresado, porque esta es una de los anuncios que hizo el presidente en su discurso a la Nación el día 1 de junio. Él ha dicho que la necesidad de crear este Sistema Nacional de Ciberseguridad y esta agencia especializada, Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo espero que en algún minuto ingrese el proyecto, pero por lo pronto lo que se necesita es que el centro de gobierno que protege la red de gobierno, que se llama un CECIRT, que es un centro de respuesta a incidentes de este tipo, informáticos de computación, que tenga no solo la connotación dentro del gobierno, sino que sea el coordinador nacional, que es una buena fórmula transitoria para empoderar a una autoridad que ya existe para permitirle coordinarse con el resto. Pero seguir trabajando para tener una agencia que tenga esas condiciones. Esto lo han hecho muchos países del mundo. Uno de los modelos que más me gusta es el modelo británico, en donde tenemos un centro en el Reino Unido que fusiona lo que es de gobierno y lo que es lo privado en un mismo edificio, donde solo hay una puerta que separa los dos lados, o sea, cada uno con su seguridad, con su información, y compartiendo aquello que es importante que se sepan en ambos mundos bien. O sea, digamos, me parece muy interesante porque, o sea, estamos haciendo muchas cosas, tenemos en medio de ciberseguridad, estamos claros de que la transformación digital se está para quedarse, la gestión de datos pasa a ser relevante, y para que haya gestión de datos tiene que haber coordinación, pero también capacidad resolutiva, porque a mayor cantidad de datos se requiere mayor capacidad de análisis para optimizar la decisión de que él tiene que definir políticas públicas, tiene que definir orientación estratégica del Estado, por ejemplo. Entonces yo creo que acá da la sensación de que este tipo de agencias debiera estar en una suerte de gabinete presidencial, por ejemplo. Digamos, yo creo que ese es un tema. Y lo otro, que es imposible pensar en lo que viene hacia adelante si no tenemos una alianza robusta con el sector privado, pero que además requiere estar bien regulado por otro lado. O sea, es decir, porque lo contrario, el sector privado puede acceder a todos los datos del Estado en su propio beneficio, que sería, como si no está regulado, eso sería bastante riesgoso, por decirlo menos. Y lo otro, da la impresión que estamos medio atrasados o da la impresión que en el Congreso no hay una visión integral de todo esto y se está haciendo todo por partes. ¿Nos falta caminar más integralmente, o idea mía? Mira, estamos bien atrasados y no hay visión integral ni en el Congreso ni en el gobierno, porque tenemos todo disperso en diferentes sectores. Y todavía tenemos los silos de poder de cada ministerio. En la misma pandemia vimos que salud no compartía información con nadie, tenían que empezar a entrar Fue muy complejo lograr que se entendieran.
Hoy para poder hacer traspaso de datos tienen que haber convenios, pero eso en sistemas con interoperabilidad no existe. O sea, el sistema es el que tiene la capacidad para resguardar la información y obviamente cada uno hace lo que le corresponde, lo que cada servicio tiene que agregar. Los datos están desconectados. Como se pasan las bases de datos, por ejemplo, al servicio electoral le pasan la base de datos, del momento en que se la pasan ya quedó desactualizada porque te aseguro que ya murió alguien de las personas que estaban en esa lista. O sea, entonces no podemos seguir haciendo cosas del siglo XIX y XX, que los computadores se siguen usando como máquinas de escribir y seguimos usando esta autoridad que tiene el timbre, el sello, la firma, el poder. El poder está en la transacción es segura, tiene trazabilidad, sabemos quiénes están ingresando los datos y tiene integridad, nadie puede cambiar la información. Es más, los documentos que hoy se entregan, por ejemplo, el de la comisaría virtual cuando se necesitaba, ni siquiera tenía validez porque no tenía ningún método electrónico de confianza digital. O sea, todo precario, todo básico, todo, y sin una visión global de cómo enfrentar esto. Chile ha avanzado en comunicaciones digitales, somos el que tiene la mayor cantidad y penetración de comunicaciones digitales, es como si tuviéramos carreteras de 8 carriles maravillosas, altísima velocidad, pero todavía queramos andar en carretas, o sea, es una decisión nuestra seguir en la carreta. ¿Por qué? Porque nos gusta la carreta. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué tenemos las autopistas gigantescas si queremos todo andar en carreta? Tenemos que cambiar esa mentalidad y ese es un trabajo arduo de tener un nuevo liderazgo político. Este es un tema no menor, Guillermo. O sea, si tú quieres producir un cambio, tienes que gestionar el cambio, liderarlo. Porque las personas quieren seguir en las carretas. Entonces, primero hay que enseñarles a usar los vehículos en otro lugar, hay que explicarles todas las ventajas, hay que hacerles los cursos, tienes que estar capacitado y después de a poco empiezas a reemplazarlo. Pero si no, la gente va a volver a la carreta. Entonces, ese es el ejemplo en la condición de Chile. Hemos desarrollado cosas increíbles, pero seguimos todavía usando sistemas, prácticas y pensamiento del siglo pasado. Claro, sí, bueno, yo creo que el ciudadano lo ve, o sea, claro, pues todo le piden clave única, ingrese por acá, pero finalmente tiene que ir a tal oficina a hacer la fila para que lo atiendan, digamos, y todo lo que hizo antes finalmente no sirve de nada porque le vuelven a preguntar exactamente lo mismo que con todos los datos que ya había ingresado, digamos, al sistema. Entonces, claro, es un poco, digamos, es una digitalización de modo placebo. Te da la sensación de que está digitalizado, pero en el fondo no tiene ese resultado que tú esperarías de un Estado que está realmente ahí. ¿Tú crees que hay disposición para poder generar esta visión integral? Porque además este va a ser un tema que lo va a tener que tocar la Convención Constituyente en algún minuto. O sea, es decir, digamos, tú más de alguna oportunidad lo has mencionado, Chile debe ser, digamos, una república digital. ¿Tú miras como en la percepción que tienes hoy día de que esto pueda avanzar adecuadamente en el futuro? Sí, Guillermo, y ese es el trabajo que se está haciendo, el principio, porque las constituciones tienen principios de república digital, es uno de los principios que está a proponer y discutir, y esperamos tener los votos. Y yo creo que este es un consenso de Estado transversal, porque este tema no es de izquierda, centro ni derecha, es de todo. A todos nos conviene tener una república digital y después tener nuevos derechos digitales, no solo el acceso, hay que permitirle a las personas poder tener acceso a Internet, sino que el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. O sea, no me pide estar físicamente, usted ya tiene toda mi información, yo tengo una buena identidad digital que hoy no tenemos, o sea, la clave única no es identidad digital, tiene que tener segundo y terceros factores de autenticación robusta, con una firma electrónica avanzada, con un domicilio digital. Una vez que tengamos todos esos elementos, sabe que va, yo ahora me vinculo con usted digitalmente y las transacciones son las que valen y no los papeles, los certificados, los timbres, los sellos y esta persona que cree que tiene autoridad o no. La autoridad está en el proceso, en la transacción, las filas de espera nadie se las salta porque están resguardadas y todos pueden ver quiénes están accediendo a los datos, control democrático sobre la información que maneja el Estado. Y eso perfecciona mucho mejor lo que tenemos hoy en día del Consejo para la Transparencia u otro organismo, porque tú vas a tener disponibilidad directa para poder saber qué te está pasando a ti, tu información para qué está siendo usada, quién la consulta, y además rectificarla si tiene algún problema, y que es una de las cosas esenciales que tenemos que entender. Los datos son nuestros, se entregan para dar un servicio, para un fin específico, tanto al Estado como a las empresas. Y si alguien vulnera eso, va a ser multado. Por eso necesitamos esta nueva agencia de protección de datos personales, Guillermo. Existe entonces la oportunidad, la Constitución lo puede contener, el principio de República Digital, los derechos nuevos de relacionamiento digital. Y lo otro son las nuevas autoridades. En octubre no solo tenemos el mes de la ciberseguridad, sino que parte en vigencia la nueva ley de transformación digital del Estado. Y ahí yo he conversado con el nuevo gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, le he expuesto esta idea
de la primera región digital y el primer gobierno regional digital. Y concordamos, él mismo salió a la prensa haciendo este comentario, porque creemos que es importante que desde las regiones creemos conocimiento y cultura, una cultura nueva, una cultura en que entendemos las tecnologías, las queremos usar, dar el máximo de oportunidad a las personas y que sean sus talentos finalmente los que definan qué es lo que cada uno alcanza, Guillermo. No, eso me parece a mí genial. Digamos, y la idea, ya que lo mencionaste, lo he conversado con el gobernador Mundaca en términos de avanzar hacia un proyecto y darle forma a lo que, Valparaíso sea efectivamente la capital digital. Eh, ¿qué pasos tiene, digamos, para adelante? Porque imagino que tiene que ver de dónde nacen los cables submarinos que llevan toda la data, con quién nos conectamos. Yo me recuerdo que ahí está el DEPA, como sea el acuerdo que se firmó con Nueva Zelanda, y Australia. Hay varias cosas que están en camino. Yo la vez pasada conversábamos acá acerca de lo que eran los cables submarinos, que estaba, digamos, Innovación Chile, si no me equivoco.cl, que uno abre los mapas que hay de todos los cables submarinos, impresionante. ¿Ya? Y Chile está un poco aislado de todo eso. Entonces yo creo que acá hay toda una oportunidad que muchos ciudadanos no visualizan, pero que es efectivamente la capacidad de dar ese salto cuántico a poder sumarnos, digamos, en una posición de liderazgo a nivel mundial. Así es, Guillermo, para que nuestros auditores sepan, Chile ya ha aprobado, y esperamos que sea pronto ley, el acuerdo de las economías digitales, que es lo más avanzado que hay en la humanidad. Está firmado con Nueva Zelanda, con Singapur, dos potencias digitales, y esperamos que muchos países digitales se suman. Y aquí aparece la primera diferencia, que en realidad va a ser muy dura, entre los países digitalizados y los que no están digitalizados. Pero Chile ya se subió a ese carro, a ese vagón de los digitalizados. Nos falta avanzar en interoperabilidad. Necesitamos tener una plataforma y una gobernanza de interoperabilidad para darle certeza jurídica a los actos digitales, no solo en el país, también en el extranjero. Y ahí estamos trabajando en una iniciativa muy interesante que se llama Puente Andino. Yo después voy a ver que ojalá pues se pueden ir conociendo las iniciativas en las regiones de digitalización, traer personas que nos vayan contando qué están haciendo. Puente Andino va a conectar Valparaíso con Mendoza, el polo tecnológico de Mendoza, con el ecosistema de emprendimiento e innovación. Están haciendo las pruebas sobre X-Road. X-Road es una plataforma gratuita desarrollada por los gobiernos de Estonia y Finlandia, el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, y que va a permitir tener esa seguridad de que los datos que se traspasen entre Argentina y Chile, al menos en el comercio y en el paso a los libertadores, que es donde ingresa el 50% de la carga, tengan validez jurídica, certeza jurídica. Lo mismo queremos hacer después con Nueva Zelanda y con Singapur, y así ir invitando a todos los países que se vayan sumando a estos acuerdos, disponer de una plataforma común para que podamos hacer estas transacciones, llevar la idea del papel a un proyecto y una plataforma, y así mejorar todos nuestros procesos. Le va a permitir a nuestros exportadores valorar mejor sus productos, porque van con denominación de origen certificada, con cadena de custodia digital de toda la data medioambiental, social, todo lo que decimos que queremos que ocurra, lo podemos demostrar con las mediciones y con los registros que se tomen en los lugares de origen de producción. Y así los productos cuando llegan a destino, llegan mucho mejor, con más información, y eso es un valor adicional. Nos diferenciamos, tenemos mejor calidad de producto y podemos certificar que esos productos efectivamente llevan todo lo que se dice que corresponde que tiene que tener ella. Sí, yo te escucho, Kenneth, y un poco mi mente se va a Matrix, que estoy recorriendo todo el computador por el interior, viendo cómo los datos van de una parte a otra, y con todo lo interés, y que eso que obviamente hay que resguardarlo. Ahora, pero tú también has señalado además de alguna oportunidad, dos cosas, y disculpe, te estoy sacando, digamos, francamente, porque yo jugo con este tema porque creo que es relevante. ¿Qué pasa con las ciudades? Yo, por una parte, sé la ciudad inteligente, qué sé yo, pero eso, digamos, imagino que es una visión de urbanización, de la manera en que se ve eso. Pero además, si yo urbanizo desde el punto de vista digital, tengo que también educar desde el punto de vista digital. Eso también eso es responsabilidad de la agencia, es responsabilidad de los ministerios, puede ser, porque los ministerios quedan atrapados en la obligatoriedad de poder comunicarse entre ellos para poder darle el servicio que la gente espera. Mira, las ciudades inteligentes requieren primero de ciudadanos inteligentes. Yo siempre digo, hagamos el esfuerzo a las personas,
son las personas las que tienen que tener más conocimiento de habilidades del siglo XXI, y son las personas que van a ayudar a digitalizar los barrios, las comunas, las ciudades. Esto hay que partir de abajo hacia arriba. Cuando tú partes de arriba hacia abajo, planificando estas cosas, terminan siendo cosas de elite, de nicho en algunos lugares. No es un cambio cultural, no es algo que te deje una respuesta completa. ¿Qué se requiere entonces? Lo primero, avanzar en urbanización digital. Urbanización digital es llegar con fibra óptica hasta en los lugares más remotos y tomar la información directa. También se puede hacer de forma inalámbrica, especialmente ahora que vamos a tener todas estas tecnologías 5G y otras que van a dar la posibilidad de conectar muchísimos más dispositivos. Va a tener muchos datos. Entonces, lo próximo que viene es poder darle certeza a todos estos datos. Y ahí, dentro de la urbanización digital, tú tienes que tener las plataformas de interoperabilidad, que es básicamente los controles que tienen que existir para que la data fluya y fluya bien. Una vez que esto está andando, tú tienes bien urbanizado, tú tienes que hacer la alfabetización y la educación digital. Alfabetizar es lo básico, pero educar digitalmente es aprender a las personas a sacarle el máximo provecho a las tecnologías que ya tienen. O sea, no solo usarlas, sino que empezar a crear algo con ellas. Esa es la verdadera transformación, y ahí es donde vienen los reemplazos de los empleos, el cómo se capacitan las personas, porque eso es mucho más que alfabetizar digitalmente. Estamos hablando de otorgar nuevas competencias. Y personas que antes eran digitadoras, que se convierten en expertas en Machine Learning, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se hace? Capacitación, 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 formación, formación, formación. O sea, tenemos que invertir mucho en esto. Y finalmente está la inclusión digital. No se te puede quedar nadie afuera. Ni por la distancia, ni por los costos económicos, ni por algún impedimento, y hacernos cargo de las brechas. Una de las brechas gigantescas que hay es la brecha de género de mujeres en tecnologías digitales. Y esto es no menor, menos de un 15% del ingreso a las matrículas, a las carreras de ciencia de computación, técnicos o universitarias, son mujeres, o sea, muy pocas. Antiguamente, la gran mayoría eran programadoras mujeres, pero a mediados de los 80, finales de los 80, esto empezó a cambiar, y hoy son muy pocas. Las grandes empresas unicornio de tecnologías digitales son todos hombres, no hay mujeres. En ciberseguridad es más crítico, menos un 8% en Chile, 10% en el mundo, o sea, nos está pasando lo mismo que el mundo. Ahí tenemos que invertir y estimular a las niñas a edad temprana para que ellas después puedan tener estas carreras que son importantes, y ellas tienen talentos insustituibles. No es un tema de paridad, es un tema que tienen conocimiento, habilidades, destrezas, que son muy buenas en este ámbito y que no las podemos perder, Guillermo. No, eso es impresionante. A mí la verdad es que cuando uno empieza a involucrarse y a conocer lo que es todo el concepto de transformación digital y lo que lleva detrás, te das cuenta de que la gestión política, digamos, va a modificarse sustantivamente. Es decir, todo lo que antes veíamos en las películas, quizás no tan así como se veían aquí en muchos films, finalmente la conducción política se va a modificar y la gestión política se va a modificar sustantivamente. Es que es muy distinto tener los datos. No sé, pues saber, necesito saber cuántas son las personas mayores de 40 años que tienen algún tipo de necesidad social respecto a su nivel de alimentación, por decir algo. Te faltó otro dato, que era si tenían sobrepeso o no tenían sobrepeso. O sea, te falta una serie de datos más que están disponibles, y ahí viene el primer problema. Nosotros tenemos que tener el principio del once only. Una sola vez entrego el dato. Los niños y las niñas, por ejemplo, se les tiene que ir controlando por un tema médico la estatura y el peso, para ir viendo si van desarrollándose bien, si están dentro de las curvas. Hoy Chile tiene problemas de obesidad infantil gigantesco, y creemos que esto es solo un tema de ponerle los sellos a los alimentos que ellos consumen, estos famosos discos pare negros. Bueno, pero mira, resulta que desde que pusimos los discos pare negros aumentó la obesidad. Entonces, ¿será buena política pública el disco pare, o nos falta algo más? Yo digo que nos falta algo más, y nos falta esta forma de integrar la data, donde la alimentación de la JUNAEV se pueda contrastar con el peso que van teniendo y la estatura, y además con los alimentos que se dejan de consumir porque se botan a la basura. Yo siempre digo, ojo con las raciones JUNAEV, hay que ir a revisar los basureros para ver cuánta comida es la que no se comieron los niños. Esa comida podría perfectamente, por ejemplo, alimentar a personas indigentes. Entonces, tenemos nuestros sistemas que están más conectados a lo que creemos, podemos sacarle mucho más rendimiento y podemos efectivamente comprobar si la política pública funciona o no. Más data y menos guata. Aquí tenemos mucha guata y la verdad es que las cosas no están resultando.
porque no tenemos datos, pero no tenemos políticas de datos. No sabemos para qué están los datos y quiénes son los dueños de los datos y cómo los datos se van usando para poder hacer mejor política pública. Gran desafío, yo espero nuevos liderazgos políticos. La gente sigue pensando con mentalidad del siglo pasado. Es increíble, Guillermo. Tú te metes en cualquier reunión de con las propuestas y todos piensan como si estuvieran en el siglo pasado. No tenemos que ni siquiera pensar en este siglo, tenemos que pensar en qué viene, cómo lo vamos a enfrentar y que todo es más rápido. Las cosas son más profundas, ocurren más rápido y tenemos que estar preparados. Esa capacidad dinámica es madurez. Nosotros tenemos que medir nuestro nivel de madurez. Por lo menos tenemos un instrumento para ciberseguridad que está desarrollado por la Universidad de Oxford y lo ocupa la OEA, donde estamos de 5 niveles en 2,5. Pero para llegar a un nivel 5 dinámico significa que tú eres capaz de adaptarte a cualquier cambio que ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el desafío, esa es la verdadera conducción política y ahí es donde necesitamos nuevos liderazgos políticos, Guillermo. Exactamente. Kenneth, yo te quiero agradecer la verdad y muchas gracias por toda la información. Creo que o sea, a los que nos están siguiendo le pasa lo mismo, es decir, este es un mundo nuevo, pero que la verdad, si lo pienso, no es tan nuevo, sino que simplemente, como tú bien decías al final, debemos tener la capacidad de adaptarnos. Y eso parte, es responsabilidad no solamente del gobierno, de la empresa privada, que muchas veces va más adelante en algunas cosas según sus intereses, pero también de la ciudadanía, porque es el proceso de adaptación y de poder abrir la mente a que esto efectivamente existe y funciona y es confiable, es parte de lo que tiene que hacerse. Y ojalá esta mirada integral ya pronto la tengamos en el Congreso, en la Convención Constituyente, porque son temas que definitivamente van a definir nuestro futuro, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Guillermo. Y solo para terminar, nunca más una fila. Ese era ser nuestro eslogan. Nunca más una fila. No, genial. Bueno, para ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato con otro tema. Vamos a andar, pero en patines. No se preocupen, que es un tema que seguramente le va a interesar y que también es importante para todos nosotros. Vamos y regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso nuevamente, Cartas sobre la Mesa. Tuvimos un primer bloque muy interesante conversando de todo lo que es ciberseguridad, transformación digital, todo lo que viene digamos, en el futuro, pero que requiere una mirada integrada que Kenneth Pugh, el senador de la región de Valparaíso, que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe, digamos, nos explicó detalladamente en una iniciativa que él está muy involucrado, pero que realmente genera una plataforma que mira hacia el futuro y que es digital. Digamos, ahora vamos a ir acá en las Cartas sobre la Mesa, un programa que se transmite por Mundo TV, por la señal de cable de Mundo de Valparaíso hasta Yanquihue, también en regiones por Telecauquén, en Ñublevisión y también en Radio Nunguén en Concepción, además de las redes de Infogates, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a saludar a una persona que nos va a dejar avanzando muy rápido, eso se lo puedo asegurar. Él es quien tiene la responsabilidad de ser el director técnico nacional de las selecciones chilenas de hockey en patín. Nos subimos los patines, saludamos a don Rodrigo Quintanilla, bienvenido a Cartas sobre la Mesa, Rodrigo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y efectivamente, aquí al borde de la pista, ustedes verán que a mi espalda están los cadetes, los escorpiones rojos entrenando y justamente con la ilusión siempre de prepararse para defender a Chile con mucho amor a la camiseta, ya que este es un deporte que tiene un gen muy ganador y que efectivamente ha traído muchos logros, muchas medallas al país. Así que feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Para empezar, ya entregar la palabra a Kenneth. ¿Cómo podrías tú sintetizar así en pocas palabras lo que ha sido el desarrollo del hockey en patín en Chile para aquellas personas que probablemente no están tan familiarizadas, pero que uno ha visto muchas veces cómo ha ganado medallas en el extranjero y diferentes torneos? ¿Cómo ha sido ese sorteo y en qué estamos ahora? Algunos jóvenes que están escuchando o viendo la transmisión seguramente no pudieron ver esas transmisiones épicas de Televisión Nacional con Pedro Carcuro, con Sergio Livington, que en paz descanse, donde desde la Tortuga Talcahuano y Parque O'Higgins vivimos un emocionante cuarto lugar del mundo. Y de ahí, de esas generaciones, salimos muchos jugadores, muchos niños de la época a jugar a las calles. Bueno, esa ilusión nosotros la hemos mantenido viva. Tenemos un cuerpo técnico hoy día que ha trabajado desde los inicios con respecto a la nueva generación de hockeyistas. Las marcianitas marcan una épica del año 2006, donde aparece el primer equipo femenino ganando un torneo del mundo. Luego hemos seguido ganando medallas, diría yo, de bronce, que son medallas siempre de podio. Y la verdad que los juveniles también se preparan para estar dentro de los mejores. Tenemos un tercer lugar con los juveniles y 2 vicecampeonatos mundiales.
Por lo tanto, el pergamino es bastante amplio. Yo he tenido la suerte de dirigir a las Marcianitas el 2006 en ese título del mundo. Me tocó la suerte de dirigir también a Sudáfrica, que nos pidieron en algún minuto un apoyo internacional, y también lo sacamos campeones del mundo en Serie B. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? O sea, aquí hay un deporte en Chile que ofrece medalla segura en los torneos, y de hecho estamos a las puertas ahora, el 22 de septiembre, de iniciar el Panamericano específico en Florida, Estados Unidos, y claramente, seríamos soberbios decir el color de la medalla, pero claramente nosotros estamos sí o sí conscientes de que tanto en varones, damas y en la categoría junior, que son los juveniles que también van a ese torneo, seguro que traemos medallas. ¿De qué color? Eso va a definir cómo nos vaya en el torneo, porque como siempre en las canchas se ven los gallos, así que, pero sí le aseguramos al público, a la gente que está mirando, que este deporte, el hockey sobre patines, sí le asegura medallas que han sido tan escasas en otras disciplinas. Exactamente. ¿Tienes alguna consulta? Mira, sí, bueno, saludar a Rodrigo. Efectivamente, él mencionó algo bien importante, ¿eh? La identidad nacional y la chueca. Y es un tema no menor. En el hemisferio norte, el país del más al norte es Canadá, y su deporte nacional es el hockey en hielo, o sea, el patín es en hielo, pero jugado porque allá hay otras temperaturas. Mira, este es un tema que requiere lo que Rodrigo dice, o sea, no solo ir a buscar las medallas, sino que llegar a todos lados. Ojalá todos en Chile se estuvieran jugando y practicando. Yo lo veo, las destrezas iniciales básicas, y por ejemplo, al lado del Congreso tenemos la Avenida Argentina, y la Avenida Argentina, cuando no hay feria, adivina qué es lo que hay: personas patinando y tratando de hacerlo. O sea, tenemos lugares que se pueden perfectamente emplear para darle ese sentido. Y ahí armar los equipos, es muy importante las federaciones, el tener los apoyos del Estado, el darle oportunidad a los talentos están uniformemente distribuidos, están en todo Chile, entonces hay que ver cómo lograr en estos semilleros ir armando. Es una tarea titánica, un tremendo desafío, y por eso preguntarle a Rodrigo, ¿cómo él ve la política pública, el apoyo, qué cosas serían necesarias para poder perfeccionar y mejorar esto? Eso sería, Guillermo, muchas gracias. Bueno, yo tomo las palabras del senador. Nosotros soñamos con lo que fue a lo mejor en los años 40, años 50, donde había un tour en verano que partía justamente desde Valparaíso, los eventos que se jugaban, se cerraban las calles y partían desde Valparaíso, pasaba por Viña, luego todos los pueblos y ciudades interiores se jugaba hockey sobre patines, venían los argentinos, era un espectáculo, eran festivales de hockey, me hablaban a mí, y yo, gracias a Dios, en este tiempo sabemos que, por ejemplo, en Viña ya han aparecido varios nuevos clubes que están jugando. En Villa Alemana también está otro equipo que ya tiene su pista armada. Calera acaba de inaugurar una nueva pista, que confiamos que Quillota, que tiene muchos recursos, también se sume a esa línea, porque imagínense ustedes en verano, en general es el mar el que convoca, pero ¿por qué no estos festivales de hockey con niños y niñas que tienen? Hay algo importante, que el hockey de repente se diferencia de otras disciplinas. No necesitas medir 2 metros ni 2 metros 10 para practicar hockey, que hay otras disciplinas que sí lo necesitan, como el baloncesto, el voleibol, bueno, que necesitan tener un tamaño. Entonces, en general, la población chilena está dentro de los parámetros que uno tiene como biotipo internacional para competir, 1,70 m, 1,80 m lo más, y con eso no sirve. Entonces, yo creo que ahí alguien decía ahora, a raíz de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, yo creo que hay que focalizar un poquito más en aquellas disciplinas, en aquellos deportes donde efectivamente tengamos la posibilidad de tener logros, sin descuidar obviamente la actividad física y la otra disciplina, pero cuando uno quiere medalla, imagínense lo que acabamos de disfrutar hoy día, la medalla de este nadador paralímpico, el Chico Abarza, que es un fenómeno no solamente dentro de la piscina, sino que fuera de la piscina es un crack, es un tipo muy inteligente, y la verdad es que ahí se habla de que a él se le focalizó el apoyo, la ayuda, bueno, y estamos hoy día todos disfrutando, destapando champaña, porque hemos tenido esa primera medalla olímpica, en este caso paralímpica. Entonces, yo creo que ahí, como lo dice el senador, si Canadá lo tiene como deporte prácticamente nacional, ¿por qué el hockey patín no? Siendo que tenemos el biotipo, tenemos los genes que vienen de los pueblos originarios, tenemos una cultura deportiva que cuando juegan las marcianitas se llenan los estadios. Senadores, hemos tenido la posibilidad de jugar acá en San Miguel, hemos tenido la posibilidad de jugar en Iquique, hemos tenido la posibilidad de jugar en distintas canchas, las marcianitas y el hockey ganando. Se llenó el año 80 la Tortuga Talcahuano, que es un tremendo recinto. Entonces, este deporte colectivo mueve masa. El tema es, como bien dice usted, cómo ponemos patines, a lo mejor en los colegios, para las clases de educación física, de modo tal de que de ahí salgan no sé, las nuevas campeonas del mundo, como la Pepa Moya, como la Manuel Silva, que son los de carrera, que son sobre patines, o los nuevos deportistas olímpicos, que son los del skateboarding, que también ocupan ruedas. En este caso, el hockey sobre patín se ha transformado en un deporte
no tradicional de exportación. Hoy día la mitad de las marcianitas, más del 60% del equipo está jugando en Europa, y en el caso de los varones pasa lo mismo. Tenemos cerca del 90% de los deportistas jugando en España, en Portugal, en Italia, en Francia. Eso nos llena de mucho orgullo, porque en algún minuto, si bien en los años 80 disfrutamos de este deporte, hoy día podemos decir que somos también un deporte de exportación no tradicional, porque tenemos una gran salida de deportistas nuestros que también provoca movilidad social. Me imagino que usted como senador, esas cosas también son importantes. O sea, cómo esto da movilidad social para que los deportistas nuestros tengan acceso a Europa, tengan acceso a educación. Hay muchos deportistas nuestros que hoy día son titulados de fisioterapeuta, de kinesiólogo, de carreras que las han desarrollado tanto en España como en Portugal, en Francia, Italia, que eso nos llena de orgullo. Sí, Rodrigo, yo creo que, digamos, y tú mencionaste, digamos, a este estupendo nadador, digamos, que gana medalla ahora en las Olimpiadas Paralímpicas, digamos, pero él también, digamos, hizo digamos, una advertencia, así que no una denuncia, respecto a cómo lo habían dejado tan solo en el tema de financiamiento, al que tuvo que buscarse y daba una suerte de radiografía que era bastante, yo diría, preocupante. Usted decía él, mira, fíjense, los grandes logros de deportes, particularmente individuales, como se comparaba a él, que la natación es individual, más allá que participe en un equipo, digamos, se debe porque tenían recursos. Tenían de alguna forma, tenían acceso a recursos que le permitían, digamos, proyectarse. Y sucede que cuando uno va a pedir recursos al Estado, el Estado extrañamente no te da. ¿A usted le pasa algo parecido, no? A todos nos pasa lo mismo. Yo siempre digo una frase que dijo un subsecretario hace muchos años relacionado al fútbol, que el deporte había que repartir la pobreza. Yo creo que eso fue penoso, o sea, que un subsecretario del deporte lo haya mencionado siquiera, creo que deja un poco al desnudo una situación que siempre es compleja. De hecho, hoy día nosotros estamos para ir el 22 de septiembre a jugar a los Panamericanos para defender la camiseta de Chile, por amor a la camiseta, porque ninguno de nuestros deportistas recibe un sueldo ninguno, o sea, son absolutamente amateur. Y hoy día, por ejemplo, no tenemos los implementos básicos. Cada uno de los deportistas que está a mi espalda ocupa su chueca, que es de madera, que cuesta un dinerillo, les cuesta a la familia hoy día. No tenemos no tenemos la equipación, o sea, hay una serie de elementos que efectivamente uno normalmente los tiende a normalizar, lo que no debería normalizarlo, porque a nosotros nos gusta tanto lo que hacemos, que decimos, mira, vamos igual, o sea, traigan ustedes sus pelotas a su casa y vamos a seguir entrenando. O sea, les estoy contando así como lo más pequeño. De ahí lo más grande, bueno, tenemos a los entrenadores nuestros 8 meses sin sueldo, sin pago. Hay un tema de rendiciones de la federación que tenía 4 proyectos mal rendidos o no rendidos, o boletas, no sé quién al final, pero ya lleva 2 que lo ha aclarado, quedan 2, y hasta el día de hoy la única excusa que nos dan las autoridades es que no se puede pagar porque por ley no se les permite. Entonces hay un documento que lo emana, mira, tengo acá, lo emana Ignacio Sánchez, de jefe de alto rendimiento, el jefe de fiscalización del IND, que dice, al dar este problema, por favor, páguenle a los entrenadores a través de ADO Chile, y lo dice un documento del IND. Entonces, todas esas dificultades pasamos nosotros, los técnicos, los jugadores, pero aún así, insisto, el amor a la camiseta que tenemos, nosotros te aseguro que si fuera necesario nos pagaríamos hasta los pasajes muchas veces por representar a Chile. Entonces, no está bien normalizarlo, pero efectivamente hay carencias por una falta de cultura deportiva, porque las personas muchas veces que están a cargo del deporte no son las más idóneas, porque creo que el único ministro deportista que hemos tenido, deportista, no futbolista, sino que deportista, ha sido Pablo Esquella, que realmente estuvo un periodo muy corto, porque fue casi un año y medio, y nosotros ahí teníamos un puente directo, porque a Pablo Esquella lo vimos trabajar en el Estadio Nacional, lo vimos en la oficina, o sea, teníamos un acceso. En realidad, en general, tenemos bastante poco acceso de repente a las personas que desarrollan las políticas deportivas, y bueno, y el modelo yo creo que está en cuestionamiento hoy día claramente al momento de que a Barça lo dice, hoy día siendo medallista olímpico, y se plantea que siempre, como te digo, hay necesidades que son de preparación para poder lograr medallas. Fueron muy criticados los deportistas olímpicos por no traer medallas. Yo creo que ahí hay una reflexión más profunda, no los deportistas. ¿Qué pasa para que podamos tener esas medallas que todos queremos? Sí, cambia un poco, digamos, la perspectiva que teníamos antes de que todo se hacía, digamos, en la época de Diego Portales, por ejemplo, todo se hacía por el servicio público, por darle una imagen al país. Claramente hemos ido evolucionando, es decir, hoy día el que está en el gobierno tiene que ser remunerado para que haga un trabajo bien, porque es profesional, porque ya pasamos esa etapa ya de consolidación o de instalación de lectura estatal, y el deporte, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental.
bueno, tú lo sabes mejor que yo probablemente, es decir, cuando uno hace análisis de países, análisis de riesgo y ve dentro de la población cuánto se invierte en deporte, ¿ah? Y de hecho uno mira las potencias, la inversión que hace en deporte, porque eso da cuenta de las capacidades del país. Si un país tiene buenos deportistas, quiere decir que se preocupa de alimentación, se preocupa de las condiciones ambientales, se preocupa de una serie de cosas que permiten que tenga buenos deportistas. ¿Ah? Y eso es lo que se demuestra en los Juegos Olímpicos, que siguió en fin, y en todas las competencias internacionales. Kenneth. Mira, son varios elementos, y este es un tema de política pública, y tal como decía Rodrigo, aquí vale la pena invertir. ¿Por qué? El deporte cambia hábitos, cambia conducta. A temprana edad saca a las niñas, a los niños de malas situaciones, da oportunidades, porque tal como él dijo, aquí el mundo, como está globalizado, pueden terminar en cualquier lugar. Entonces les da propósito, les da sentido en la vida. Segundo, el mismo deporte hace que las personas sean más felices. El solo tener endorfina generada de forma natural, bueno, no se requiere entrar a consumir nada raro para estar feliz. Entonces está por un lado una oportunidad de focalizar, está el tema de generar algo que te sientes bien, y finalmente tu salud está de acorde a lo que está todo el mundo, y no caes ni en obesidades que van a derivar después en enfermedades crónicas, depresión, diabetes y otras. O sea, te vas a ahorrar dinero por el hecho de no tener que dar prestaciones de salud porque te preocupaste de tener una juventud sana, bien alimentada y haciendo mucho deporte. Esto es esencial. Entendiendo esto, ahí están los recursos. O sea, cuando dicen hay que repartir la pobreza, no, hay que repartir la riqueza de talento, la riqueza de oportunidades, todas esas cosas son las que hay que repartir. Y por eso es tan importante asignar recursos a estos programas. Especialmente cuando la sociedad civil organizada, las federaciones, los clubes, están disponibles, ¿sí? Lo más difícil es la logística, cómo organizarlo. Bueno, está todo organizado. Lo que tenemos que hacer es valorizar bien los planes y lo que sí, tener resultados. Por ejemplo, hablábamos que en Guillermo, en la sesión anterior, del control de estatura y peso. Probablemente ustedes quizás lo hagan y van viendo cómo los jóvenes van creciendo en todos los sentidos, cuánto están pesando. Esa información, que si bien es una información personal, privada y sensible, tratada de una forma adecuada, puede ayudar a comprobar las políticas públicas y saber que efectivamente los recursos que se están entregando se están viendo porque las personas están en esas condiciones. Y si a eso tú le agregas el estímulo de ir a competir poniéndose la camiseta roja chilena, de representar al país, tú vas a tener la motivación para lograr lo imposible. Y yo siempre digo, miren, sueñen alto, soñad y os quedaréis cortos. Imagínense cosas fantásticas porque las van a lograr. Y es solo el propósito. Entonces, ¿qué mejor que hacer esta inversión? Yo voy a estar disponible, Rodrigo, por lo menos en mi región, y ojalá podamos partir desde Valparaíso, de la Avenida Argentina, tal como te dije, recreando lo que se hacía antiguamente e incentivando también cómo podemos hacer un programa para comprar patines, para tenerlos disponibles, que se vayan entregando, si finalmente esto pasan a ser equipos que están disponibles para que las personas a cierta edad los vayan ocupando. Después, como van creciendo los pies y todo, bueno, va sirviendo para otros, y con un buen cuidado varios lo pueden ocupar. Finalmente va a haber que reemplazarlo, pero empezar a estimular. Así que te vamos a contactar con nuestro equipo territorial, ver cómo lograr hacer un plan que lo podamos llevar valorizado y también con resultados. O sea, mire, queremos alcanzar este grupo de personas, hacer esto, estas son las métricas, estas son las formas en que vamos a dar cuenta de cómo se están usando los recursos, porque esa política pública es la que queremos, política pública 2.0. Con más data y menos guata. O sea, esto no solo en las medallas, que está bien, pero también en las personas, en personas que tienen todas estas capacidades de destreza, que eso es valiosísimo. El país necesita muchos más deportistas, mucha más gente que se conecte. Y por último, no menor, piensa, Guillermo, que viene la electromovilidad. O sea, a todo el mundo lo van a subir arriba estas patinetas y van a andar mucho, cuando hablábamos de las ciudades inteligentes. Bueno, pues estamos sacando destreza con patines, con tablas, con todo, de tal manera que después sea muy fácil transitar de uno a otro. O sea, es una destreza que todos deben poder tener. Y es no menor. Ahí cuando tú dices cómo hacer las ciudades más inteligentes y amigables, bueno, ¿por qué no nos movemos de esta manera?
o en bicicleta. Yo prefiero la bicicleta, pero bueno, si no, tenemos a la otra posibilidad, y así tú contaminas mucho menos, haces ejercicio, te ejercitas tú mismo, te simplifica la ciudad, se hace todo más a escala humana. La tecnología, más la capacidad de las personas de hacer uso de habilidades deportivas, les puede ayudar a vivir mejor. Una ciudad es inteligente si tiene ciudadanos inteligentes que valoran y entienden esto, que hacen deporte, que se alimentan bien, que se cuidan, y así disminuimos los costos de salud que son altísimos, y esa plata que se está ahorrando es la que podremos perfectamente ocupar para que esto se pueda lograr, Guillermo. Okay. Gracias, Kenneth. Y digamos, Rodrigo, ¿cuántos jóvenes son los que tú tienes contabilizado? Porque tú estás a cargo de todo lo que es, digamos, la elite del hockey en patines. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos jóvenes son los que están? Porque además son jóvenes que vienen de distintos orígenes, imagino, de distintos lugares. No, correcto. Digamos, cuéntame un poco de cómo es esa distribución que tienes tú ahí. Mira, voy a tratar de no perderme. Primero, un poco lo que acaba de decir el senador, que me parece notable, porque efectivamente nosotros acá tenemos algunas acciones que hemos realizado años anteriores, donde hemos llevado el hockey patín a distintas comunas. Nos hemos ganado, el año 2010 nos ganamos un 2% del gobierno regional, y compramos patines, implementación, y llevamos el hockey a 10 comunas. De esas 10 comunas, hoy día tenemos 2 seleccionadas nacionales. O sea, de ese plan donde masificamos, estuvimos acá en Santiago, fue la región metropolitana. Por eso cuando él me habla de la quinta región, yo se me abren los ojos y le puedo llevar el plan como lo pusimos en práctica, lo llevamos a los colegios, a los colegios municipales, llevamos al profe, llevamos los patines, llevamos la implementación, y logramos de esos, ¿cuántos fueron? Eran prácticamente 40 por colegio, se llevamos más de 400 nuevos niños que no habían a lo mejor subido nunca los patines, se los llevamos, lo hicimos practicar, los limpiamos con, ¿cuánto es el desinfectante para que él viniera al otro, como lo hacen donde juegan bolo? Cuando uno juega bolo, uno dice que, bueno, eso no es atípico, se puede hacer. Por lo tanto, ahí hay un plan que sería maravilloso con el senador que lo pudiera tomar, y que también el senador, a lo mejor a través de él, también nos ayudara y comentara también, a lo mejor hoy día con la ministra Cecilia Pérez, y a lo mejor con el señor Otero, que es el subsecretario, a ver esta problemática que le mencionaba de nuestros colegas que no le pagan 8 meses el sueldo. Entonces, ahí que también nos pueda dar una manito, pensando en que hoy día en la catástrofe que estamos viviendo de la pandemia, nos pudiera dar una ayuda interna. Cierro eso y te comento, nosotros tenemos hoy día en Chile más de 5.000 deportistas. Eso es lo que mueve un poco el hockey, y bueno, y las familias que lo acompañan. Y tenemos, como te digo, en el extranjero un número enorme que no había pasado nunca. Antiguamente, y usted a lo mejor vivíamos de la figura de Osvaldo Rodríguez, de ahí de la quinta región, que era el crack nuestro, que jugaba en Italia, transmitía Canal 7 sus partidos de afuera. Después unos 5 o 6 más siguieron su línea. Hoy día tenemos la posibilidad de tener a la mejor arquera del mundo, que es nuestra, la Fernanda, que es un poco la Cristina Endler del fútbol. Pues nosotros tenemos en el hockey a la Fernanda Hidalgo, que han pasado por 3, 4 equipos y todos las contratan con un contrato mejor, etc. Entonces, es un tema que ha ido creciendo y que nosotros entendemos que hay que sacarlo a región. Y la última acción que hemos hecho también para masificar, para tener más gente, han sido los Juegos Binacionales. Y ahí el senador también puede saber que la quinta región participó con damas y varones en San Juan, Argentina, antes de la pandemia, la sexta, la metropolitana y la séptima. Entonces, ahí ha habido avances notables y enormes de esta disciplina, y vuelvo a insistir, con apoyo importante. Por eso le decíamos que es importantísimo que la gente que tenga capacidad llegara a dirigir el tema deportivo, porque muchas veces, ¿quién llega a los cargos del deporte? El que no quiso tomar otra, no sé, pues Hacienda o Economía, no. Entonces, el tema del deporte, yo creo que si lo tomáramos con la importancia que se merece, ojo, los países hermanos, Perú, Ecuador, Colombia, invierten más en deporte y actividad física que nosotros. El otro día decían que nosotros invertíamos más en alto rendimiento, que puede ser, pero en deporte y actividad física uno toma los planes porque yo como profe de educación física soy busquilla, y veo lo que invierten esos países que están al lado de nosotros, que muchas veces hablamos de los países del Pacífico como que estuvieran un peldaño por debajo, invierten mucho más que nosotros. Por lo tanto, seguramente de una población más feliz, como dijo el senador, seguramente una población más sana que la nuestra. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío para lo que nos viene en el nuevo Chile, de también darle la importancia que se merece al deporte y la actividad física. No hay que descuidar eso, porque de repente uno habla solamente de alto rendimiento, pero también como profe de educación física la población tiene que tener esta posibilidad de desarrollarse. Cierro, imagínate que el Parque La Campana, no sé si habrá cambiado, podía tener un aforo de 100 personas y el mall tenía 14.000. O sea, ese tipo de conceptos culturales tienen que evolucionar para que los deportes después tengan obviamente más apoyos. Y primero tenemos que partir por la base, que tengamos más posibilidades de subir cerro, de ir a la montaña,
de andar en bicicleta, y después obviamente esos familias de deportistas nos van a entregar jugadores y jugadoras de mejor calidad, mejor nivel, porque la cultura deportiva se asocia a que las madres normalmente por un tema cultural llevan a los niños y a las niñas al deporte. Así que yo creo que ahí hay muchos desafíos y eso es lo que te podría un poco mencionar de nuestra disciplina, las luces y las sombras de nuestro hockey sobre patín. Rodrigo, la verdad es que mira, se nos ha pasado el tiempo rápidamente, pero te queremos agradecer tu disposición y la buena explicación, porque la verdad es que tener digamos, equipos de élite, formar digamos, a personas en este tipo de deporte, pero además ampliarlo para que todos puedan conocerlo, bueno, nos da sorpresa. O sea, dos personas que por un plan de llegar a las comunas, por llegar a los liceos municipales, finalmente son seleccionados nacionales, da cuenta de que basta de repente mostrar algo para que efectivamente canalizar muchas necesidades, que en este caso de la juventud y asociada al deporte, que el deporte además coopera muchísimo a tantas cosas, ¿no? O sea, es entretención, es responsabilidad, es disciplina, o sea, hay una formación integral lo que está detrás de cada deportista, no solamente la especialidad. Así que, Rodrigo Quintanilla, te queremos agradecer. Quien digamos, el senador que le da, digamos, representa a la región que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe. Así que, digamos, muchas gracias, Kenneth, muchas gracias, Rodrigo, por estar presente el día de hoy. Gracias a ustedes y soñemos con este tour por la quinta región, desde Valparaíso hasta Calera, con festivales de hockey en verano. Así que felicitaciones al programa, gracias. Okay, muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen semana a semana, muchas gracias. A ustedes que están en Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso de Antigua, en la región, con Telecauquenes y Ñublevisión, y también por ahí en Unguén de Concepción y nuestras plataformas. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, cuídense, estamos en pandemia todavía. El autocuidado es fundamental. Eso no lo deje de lado y converse. Le dejamos temas para que usted converse en su casa. La democracia se construye desde el diálogo, no lo olvide. Hasta la próxima semana. Nos vemos.